Bien, bienvenidos a nuestra clase de física para el curso de sexto de secundaria del Colegio de Luz y Verdad. En esta clase vamos a continuar con lo que estábamos avanzando antes de las vacaciones, que es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff se utiliza para hallar de manera más o menos rápida intensidades entre los cables que están en un circuito y que tienen varias resistencias e incluso varias fuentes de energía. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con nuestro ejemplo del día de hoy. Bien, Dios, vamos a resolver un ejemplo del libro. Perdón, no un ejemplo del libro, esto es un ejercicio, porque ejemplos ya hemos hecho antes en clases. Eh, el libro nos está pidiendo, esto es por ejemplo, por si acaso, de la página 51, la actividad 25. Vamos a hacer juntos. Bien, ya, no, perdón, me he equivocado de ejercicio. Sí, es de la página 51, pero no quiero llevar eso todavía. Vamos a hacer el ejercicio número 26. El 25 vamos a volver luego. No es que sea más difícil el 25, sino que es algo que todavía no hemos llevado. Bien, entonces de la página 51, la actividad 26, el inciso A y el inciso B. Entonces, en este ejercicio, si yo hubiera tenido solamente una fuente de energía, es decir, esto de acá es como si no existiera, si hubiera sido un cable directamente, yo hubiera podido sumar esas dos resistencias porque están en serie y yo podía haber calculado la intensidad de la corriente en amperios. En este ejercicio me está diciendo que en este lugar, acá, se ha colocado un amperímetro. Es decir, que ese aparato me va a medir la intensidad que está pasando por ese cable. ¿Ya? Entonces, ese es el símbolo de amperímetro entonces. Bien, pero la única diferencia acá con un ejercicio anterior es que ahora yo tengo dos fuentes de voltaje o dos fuentes de, no me acuerdo qué palabra utilizamos para nosotros para hacer, fuentes de tensión, perdón, eso. Entonces, no puedo sumar estas dos resistencias en serie ni en paralelo, porque ese método solamente funciona cuando yo tengo una sola fuente de tensión. En este caso, podría elegir 10 voltios o podría ignorar el 10 voltios y trabajar con el de 20, pero aún así mi ejercicio va a estar mal hecho porque yo tengo que considerar las dos fuentes de tensión. Bien, ahora entonces, ¿cómo se resuelve estos ejercicios? Utilizamos la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos decidido, por costumbre, que esa va a ser la dirección de mi intensidad. No es obligatorio ir en ese sentido. Y además, yo les dije que yo voy a ir a mis fuentes de tensión y del lado negativo al lado positivo. Ese es el sentido positivo, o es el sentido que va a tener la intensidad de la corriente. La corriente va a ir en ese sentido. Va a venir por aquí, va a venir por aquí, va a pasar por la resistencia de 4 ohmios, perdón, y luego llegamos aquí a otra fuente de tensión y estamos entrando por el lado positivo y saliendo por el lado positivo. Este es el sentido de la corriente. Paso por la intensidad y la dirección de la intensidad es entonces esa dirección. Eso es algo que yo puedo estar ya sacando de manera solamente visual.
¿ya? Las intensidades, perdón, la corriente va en el sentido de esta fuente de tensión. Sale por el lado positivo. Sale por el lado positivo. Entonces, mi malla, el sentido de mi malla es ese sentido. Este sentido es el sentido de mi intensidad. Perdón, en este ejercicio nosotros vamos a ignorar el inciso B porque lo vamos a hacer luego. ¿Ya? Así que ignoren por favor eso si alguien está ahí ya queriendo resolver el otro. Todavía, pensemos en este primer inciso. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? En este tipo de ejercicios, la única fórmula con la que tenemos que trabajar es la siguiente. Mi sumatoria de fuentes de tensión es igual a la sumatoria de todas las intensidades por las resistencias. ¿Ya? Esa fórmula sale de que voltaje es igual a intensidad por resistencia. O, escrito de otra forma, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. O, escrito de otra forma, la resistencia es igual a voltaje dividido entre la intensidad. Estas tres fórmulas no se tienen que olvidar. Esto de aquí es el equivalente a en cuarto de secundaria, cuando llevamos cinemática, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y de ahí, de esta única fórmula, se puede encontrar las demás, que distancia es velocidad por tiempo y que tiempo es en realidad distancia sobre velocidad. Tres fórmulas en cinemática. Ya, pero esto no es cinemática, solamente les estoy diciendo que es como en cuarto de secundaria. Bien, entonces, esta es la fórmula que estamos utilizando. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero en realidad, como hay hartas fuentes de voltaje, fuentes de tensión, y también hay hartas, bueno, en este caso hay una sola intensidad, pero hay varias resistencias. Así que tenemos que hacer una sumatoria de todas esas. Bien, entonces, yo ya he decidido que mi intensidad va a ir en ese sentido antihorario. Y yo sé que mis fuentes de tensión botan la intensidad en esa dirección. Mi pregunta es entonces, ¿el sentido de mi intensidad que yo he elegido coincide con el sentido de mis voltajes? Sí. Sí coincide. Esta intensidad está apuntando en el mismo sentido que la fuente de tensión de 10 voltios y al otro lado también está apuntando en el mismo sentido que la fuente de tensión de 20 voltios. Así que, bien, a la hora de estar haciendo mi sumatoria de fuentes de tensión o de voltajes, yo puedo anotar los 10 voltios positivo más los 20 voltios. Y todo eso tiene que ser igual a la intensidad que no conozco, multiplicado por una de las resistencias. Empezamos con 6. O ya, vayamos en orden de tamaño. Intensidad por 4 más intensidad por 6. ¿Ya? Entonces, de aquí, de esta fórmula, yo puedo despejar mi intensidad. En primer lugar, yo saco factor común, intensidad, así que esto me queda intensidad es igual a, perdón, no es igual, paréntesis 4 más 6. Pero eso, ya, eso es un camino. O el otro camino es hacer las sumas y restas de todos los elementos que se puedan hacer, sumas y restas. Por ejemplo, 10 más 20 es igual a 30. Y 4i más 6i, 4 más 6. 4 manzanas más 6 manzanas, eso es igual a 10 manzanas. Ahora alguien va a decir, no, pero el 4 estaba atrás, el 6 también estaba después de la i. No me estoy confundiendo con 4i más 6i. Sí, bueno, o sea, no me estoy confundiendo. Son lo mismo. Son lo mismo.
En una multiplicación no hay orden. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Entonces, i por 4 es lo mismo que 4i. Es lo mismo. Y como es lo mismo, yo me puedo saltar un paso en donde debería ordenar que i por 4 es en realidad 4i y que i por 6 es en realidad 6i y recién en el siguiente paso decir, bueno, 4i más 6i es igual a 10i. Nos hemos saltado ese paso. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, dividimos ambos lados entre 10. Porque estoy despejando ese 10 de ahí. O si alguien quiere otra explicación, este 10 que se está multiplicando ahí va a pasar a dividir. Y 30 dividido entre 10, eso quiere decir que mi intensidad de todo ese circuito es igual a 3 amperios. O amperes. Y listo, ahí termina mi ejercicio. Entonces, cuando yo tengo dos fuentes de energía, pues tengo luz verde para utilizar la ley de Kirchhoff. En este caso, el método de mallas. Bien, ahí termina este ejercicio, porque esa era la pregunta, hallar el valor que mide el amperímetro. El amperímetro va a medir un valor de 3 amperios. ¿Ya? Bien, hagamos el siguiente ejercicio. Ese que hemos borrado hace rato. Ese de ahí. Ya, para que esto sea un poco más claro, yo voy a mover todo esto dentro y movemos todo abajo. Perdón. Bien. Ya, pueden poner pausa al video y copiar si gustan. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien. Esta es una malla triangular. Un circuito triangular. ¿Va a afectar en algo a mis cálculos? No. Ya les dije antes que no importa la forma de mi circuito. Yo puedo tener arriba, puedo tener abajo resistencias, puedo tener una resistencia en diagonal, dos resistencias en diagonal. Es bien raro, pero podría pasar. ¿Ya? La forma de los circuitos generalmente se utiliza una forma rectangular porque es mucho más fácil de dibujar, nada más. Bien, entonces aquí, a ver, del lado negativo hacia el lado positivo, hacia ese sentido sale mi intensidad de corriente. Desde el lado negativo al lado positivo, en ese sentido sale mi intensidad de la corriente. Y la intensidad de la corriente, bueno, los dos van a pasar por ese amperímetro. Y vamos a ver cuánto realmente de energía hay. Ahora si alguien pregunta, un rato ahí, pero ¿y aquí nunca va a llegar nada de corriente? Y ahí es donde la respuesta debería ser sí, sí va a llevar corriente, porque ¿cómo explicar? En todas las clases les he estado diciendo que la energía eléctrica es casi como el agua que llega por las tuberías. Bueno, aquí en la zona sur no llega por mucha tubería, pero una vez que ya tienen ustedes en su tanque elevado, supongo, ojalá, ya tienen una distribución en su casa por tuberías. ¿Y de dónde sale el agua? Bueno, del tanque de almacenamiento. Pero en electricidad, ¿ya? En electricidad, cuando yo estoy moviendo la corriente eléctrica en ese sentido, ha estado viniendo desde acá, ha dado la vuelta y ha pasado, ha dado la vuelta y ha pasado. No. En realidad lo que sucede es que la energía va y luego regresa, va y luego regresa, va y luego regresa, va y luego regresa.
Pero como los dos hacen ese trabajo al mismo tiempo, ignoremos lo que regresa y solamente tomemos en cuenta lo que va, lo que está yendo. Solamente para que mis cálculos sean más fáciles. Y eso es lo que estamos haciendo. Bien, una vez que ya sé en qué sentido son los lados positivos de mis fuentes de tensión, yo tengo que ahora empezar a resolver. Primer paso, luego de ver en qué sentido se mueven las fuentes de tensión, tengo que elegir si se va a mover mi intensidad en ese sentido o en el otro sentido. En este sentido. Y ahora, técnicamente, si yo ignorara los valores de los voltajes, yo diría, no importa, ambos van a apuntar hacia un punto al medio, o están apuntando hacia arriba en mi circuito, no importa el nombre, va a ser lo mismo. Pero en este ejercicio estamos viendo que son dos voltajes distintos. Uno es de 20 voltios, perdón, y el otro es de 5 voltios. Eso quiere decir que el mayor gana. Tomando en cuenta todavía esa analogía de que la electricidad se mueve como agua en tuberías, aunque no es una de las mejores, pero es la más fácil de entender. Y una bomba que ofrece más cantidad, más caudal de agua, va a mandar a una bomba que tenga menos caudal de agua. ¿Ya? Así que gana los 20 voltios. Así que el sentido de la intensidad es ese sentido. Bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, misma fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero en realidad la sumatoria de los voltajes es igual a la suma de las intensidades por la resistencia. Bien. Tengan en cuenta que aquí hay un paréntesis. Eso, ya. ¿Qué hacemos ahora? A ver, colocamos las fuentes de voltaje. Por ejemplo, por aquí estoy yendo en el mismo sentido que mi sentido positivo de los 20 voltios. Así que más 20 voltios. Pero viendo aquí, la intensidad viene por aquí, viene por aquí. Y un rato voy a estar entrando en sentido contrario al vector corriente de la fuente de tensión de 5 voltios. Eso quiere decir que esos 5 voltios se lo considera como negativo. Igual a intensidad por resistencias. Y como esta es la única intensidad, yo puedo multiplicar 2 por intensidad más 3 por intensidad. Intensidad 1, intensidad 1. Si fuera intensidad 1 por intensidad 2, mi ejercicio se vuelve un poquito más complejo, pero yo me tranquilizo porque no, en este ejercicio no hay intensidad 2, porque todo el circuito se puede dibujar en un solo, con un solo cable, perdón. ¿Ya? Así que, como todo el circuito se puede, sin tener que separar o bifurcar, sin que hayan venido otros y demás, otros cables, este de acá tiene un solo cable, así que tiene una sola intensidad. Así que empecemos a sumar a ambos lados. 20 menos 5, eso es igual a 15. Y 2 más 3, eso es igual a 5 y dividimos ambos lados entre 5. 5 con 5 se va y 15 dividido entre 5 es igual a 3. La intensidad de ese circuito B es de 3 amperios. Bien. Con eso llegamos al final de nuestros ejemplos con mallas individuales. ¿Ya? Pasamos a nuestro siguiente ejercicio, mallas dobles.
Pero ahora, con más, no voy a decir, no sé, no picante que antes, con más liajuita, no sé, ya, no importa. Con más fuentes de tensión, listo, eso es lo que quería decir. No se está sincronizando, dice, ya, no importa. Bien, en este ejercicio me está pidiendo determinar la intensidad de la corriente eléctrica en cada rama. Hmm, Ahora, una cosa, no resolví ya este ejercicio. Vamos a revisar. Tarea de casa. Ah, no, creo que no. Ley de Kirchhoff. Ah, no. No lo he resuelto. He hecho uno más sencillo, supongo. ¿Es este? No, mentira, no es. No, no es. Bien. Bien, no importa. Sigamos con nuestros ejemplos. Pero ahora no es de una malla. Vamos a hacer ahora ejemplos de una y dos mallas. Eso. Una malla y dos mallas. Bien. Ya hemos hecho entonces dos ejercicios con una malla. Ahora tenemos que volverlo esto un poco más complejo. Bien, ¿qué hacemos? A ver, aquí yo tengo distintas fuentes de tensión. Por ejemplo, aquí hay 14 voltios, 13 voltios, 10 voltios y 3.5 voltios. Así que algo raro está pasando. Bueno, no algo raro, pero a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Por costumbre, yo siempre voy a decir, el sentido de esa intensidad es ese sentido. Pero les repito, esos son para ejercicios de principiantes. Ahora yo tengo que dibujarme el sentido de de los nudos y de de las mallas. Ya. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por costumbre y nada más, yo voy a decir que la intensidad está partiendo de aquí, de esa fuente de tensión. Así que este es mi sentido de la intensidad. Hmm. ¿Eso qué quiere decir? Que esta intensidad de acá está yendo, está yendo, está yendo. A ver, sale de aquí de la fuente, viene, cruza la resistencia. Y en este último tramo está viniendo la intensidad 1, la misma intensidad 1, pero se ha dividido en dos intensidades distintas. Ahora alguien va a decir, un rato, pero esta intensidad 3 que está viniendo aquí va a entrar por el lado positivo a mi fuente de tensión. ¿No quiere decir que eso esté mal? No. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que voy a decir? Sí, la intensidad 3 está yendo hacia abajo y pasa la resistencia y entra a esa fuente de tensión. Pero no se va a entrar todo no va a haber descarga eléctrica o le va a pasar corriente o va a haber un cortocircuito. No pasa nada, solamente que mi voltaje, o perdón, la intensidad que pasa por ese punto quizás salga con un signo negativo. Quizás. Ese signo negativo me indica que mi flecha debería estar apuntando hacia el otro lado. ¿Ya? Pero no se ha movido. Al menos no, yo puedo decidir no mover las flechas y que salga así. ¿Ya? No es obligatorio que coincidan los vectores de la corriente eléctrica. ¿Ya?
Así que, a ver, empecemos. Perdón, continuemos. Una vez que hemos colocado esa intensidad 2 que viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Pasa la otra tensión al revés. ¿Ya? Pasa por aquí, 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 pasa por aquí. Aquí al otro extremo tengo una intensidad 2. Esta intensidad 3 viene, 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 viene. Esta es una intensidad 3. Y los dos sumados, la intensidad 2 más la intensidad 3, bueno, debería dar la intensidad 1 porque la intensidad 1 fue la primera intensidad en separarse en dos intensidades distintas. En este caso, la intensidad 2 y la intensidad 3. ¿Ya? Los dos sumados, la intensidad 2 y la intensidad 3, es la intensidad 1. Así que vamos a escribir esa intensidad 1. Aquí, intensidad 2 más intensidad 3. Eso es igual a intensidad 1. Bien, entonces, y utilizando esos dos nudos, yo ya he encontrado una orden entre la relación que hay entre las intensidades distintas en un circuito, en este caso, este circuito de dos mallas. Así que por la ley de nudos, o nudillos, algunos están, no importa. Ley de nudos. La ley de nudos me dice que la intensidad 1 es esencialmente la intensidad 3 más la intensidad 4. Estoy viendo si hay más nudos. No. Según el nudo de arriba, la intensidad 1 se divide en la intensidad 2 y la intensidad 3. Y aquí estoy viendo que me he equivocado de números aquí. Ya decía yo, ¿por qué intensidad 4? ¿Dónde hay intensidad 4? No hay intensidad 4. Son solamente esas tres intensidades. ¿Cómo puedo saber fácilmente cuántas intensidades hay? Bueno, hay un cable principal y aquí también hay otro cable principal. Ya van dos cables distintos y este es un tercer cable distinto a los otros dos. Tres cables distintos, tres intensidades distintas. Bien, y otra vez he escrito aquí intensidad 4 cuando esto debería ser en realidad intensidad 3. Bien, la ley de nudos me da, sí, perdón, tanto hablar para eso, que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. Ahora utilizamos la ley de mallas, de la ley de Kirchhoff. La ley de mallas me dice que yo puedo elegir un sentido aleatorio, en este caso este sentido, que las intensidades están recorriendo, se van a mover en ese sentido. Otra cosa que puedo hacer es darle nombres, que esta es mi malla A y esta es mi malla B, o esta es mi malla 1 y esta es mi malla 2, o esta es mi malla número romano 1, número romano 2, pero lo malo de utilizar el número romano 1, que al menos en mi letra, la I mayúscula y el número romano 1 son exactamente iguales, así que no me gusta utilizar números romanos cuando ya estoy utilizando I mayúscula por algún lado, para que no haya confusiones. Bien, entonces, esta es mi malla 1 y esta es mi malla 2. En la malla 1, ¿ya? Yo estoy viendo que la intensidad va a entrar por el lado negativo y va a salir por el lado positivo. Mi corriente está entrando por el lado positivo y entra por el lado negativo y sale por el positivo. Eso quiere decir que esos 10 voltios, aquí, malla 1, 10 voltios positivo. Hay otra fuente de energía por acá. Sí, en esta misma malla. No se olviden que para hacer ley de mallas yo tengo que ignorar completamente todo esto. Ya. Vamos a ignorar de manera mental. Bien, entonces aquí hay una fuente de tensión de 13 voltios. Pero
el orden que yo he elegido para el movimiento de mi tensión no coincide, mentira, sí coincide con mi intensidad 3. Pero no coincide con la fuente de tensión. Aquí hay un signo positivo y aquí hay un signo negativo. Entonces, utilizamos un color verde, no estamos utilizando. El sentido por donde, o hacia donde está disparando la corriente, mis fuentes de tensión, es hacia arriba, hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido, lo que está en verde, el sentido con el que mis fuentes de tensión están disparando, bueno, no disparando, están soltando un montón de cargas en ese sentido para que sean utilizados por las resistencias. Bien, entonces yo veo aquí que el orden que yo he elegido no coincide con el orden para número positivo en mi fuente de 13 voltios. Así que esos 13 voltios tienen un signo negativo. Y no hay más fuentes de tensión, al menos en este lado de mi circuito. Pasamos al lado derecho, donde tengo una, dos, tres fuentes de tensión. Perdón, antes de avanzar, nadie me ha dicho, ¿y qué pasa con las resistencias? Porque aquí lo he dejado 10 menos 13 es igual a resistencias. Tengo que trabajar con las resistencias. Esta intensidad 1, o al menos esta intensidad 1, va a entrar y se va a multiplicar con esta resistencia. Entonces 2 por I1, 2 I1. Luego aquí, en esta resistencia de 3 ohmios. Bueno, ya tengo la intensidad 3 que está yendo hacia abajo. Así que intensidad 3 veces intensidad 3 con signo positivo. Intensidad, sí, 3. ¿Ya? Y listo, como no hay más mallas, ahí es donde terminamos el análisis de mi malla. Bien, ¿qué es lo que hago ahora? 10 menos 13, eso es igual a menos 3. Igual a 2 y 1 más 3 y 3. Entonces esta es mi ecuación de la malla 1. Ahora pasemos finalmente, o al menos a continuación, porque nos falta un par de pasos más, pasemos a mi malla número 2, donde otra vez coincide con el lado negativo positivo, coincide con el lado negativo positivo y coincide. No coincide la intensidad de 3.5 voltios. Así que en la malla 2 tengo 13 voltios más 14 voltios menos 3.5. Entonces esto es 13 voltios más 14 voltios menos 3.5. Y todo eso es igual a... la intensidad 2 se está multiplicando con 4 ohmios y con 1 ohmio. He apretado otro botón. Un momentito, por favor. Espera, no necesito calculadora. Ya. Aquí. La intensidad 2 se está multiplicando a 4 y a 1. Intensidad 2 se multiplica a 4 ohmios y 1 ohmio. Que sí, podría sumar 4 más 1 es 5, pero... Okay. A continuación yo veo... Un rato. 13, 14 está bien.
Sí, perdón, estoy pensando en si sumo de una vez esto, 4 más 1 es igual a 5 ya, de una vez, o lo dejo así nomás. A ver. Aquí, lo que yo voy a hacer es esto de aquí. Por ejemplo, la intensidad 3 está yendo en sentido contrario al sentido que yo he elegido como positivo para mi, mail. Así que, ah, signo negativo, menos 3 veces intensidad 3, multiplicación. Bien. Así estoy revisando, aquí está el de 4, aquí está el de 1, 3.5, 14, 13. Aquí está el de 4, aquí está el de 1, 3.5, 14 y 13. Sí, está bien, estamos utilizando todos los datos del ejercicio. Aquí, listo, una vez que ya hemos podido armar y tomar en cuenta todas las resistencias, ¿ya? Y todos los nudos en las mallas, de la malla 2 en este caso, ya puedo empezar a sumar. Y empezamos con nuestra primera suma, que sería 13 más 14, eso es igual a 27. Y 27 menos 3.5, eso sería 23,5. Al otro lado, 4 más 1, eso es igual a 5 veces la intensidad 2 menos 3 veces la intensidad 3. Bien, entonces yo tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3 son intensidades que no conozco. Y lo bueno es que tengo también 3 ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Lo que voy a hacer ahora es solamente reescribir estas ecuaciones para que estén lado a lado y sea más fácil entender qué es lo que necesito hacer ahora para resolver. Tengan en cuenta que a partir de ahora, más que física, esto es matemática aplicada. Estamos aplicando lo que hemos aprendido en tercero de secundaria, que son sistemas de ecuaciones. Así que hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Mi primer paso va a ser, en primer lugar, verificar si tengo... No, sí, ya hemos verificado. 3 ecuaciones y 3 incógnitas, está bien. Luego, están incompletas porque no todas las ecuaciones tienen las 3 incógnitas. Por ejemplo, la ecuación 1 tiene intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3, pero la ecuación 2 tiene solamente la intensidad 1 y la intensidad 3, y por otro lado la ecuación 3 tiene la intensidad 2 y la intensidad 3. Eso quiere decir que este es un sistema de ecuaciones incompleta. Así que mi camino más fácil siempre es despejar las incógnitas que no aparecen tantas veces. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de eso? Bueno, cuento cuál es la ecuación que más, perdón, la incógnita que más veces aparece. Intensidad 3, intensidad 3 e intensidad 3. La intensidad 3 aparece en las 3 ecuaciones. Así que de las que son incompletas, voy a despejar lo que no es intensidad 3 y reemplazar en la ecuación que tiene todas las incógnitas. Así que empezamos a despejar. De aquí. Intensidad 1 es igual a menos 3 intensidad 3 dividido entre 2. Y de acá la intensidad 2 es igual a, este menos 3 pasa al otro lado a sumar. Así que tengo 23,5 más 3 veces la intensidad 3. Todo eso dividido entre 5. Bien, y esas dos ecuaciones yo vengo y reemplazo en la primera ecuación. La primera ecuación me dice que es intensidad 1, es decir, menos 3, intensidad 3 sobre 2.
igual, perdón, a la intensidad 2, que es 23,5 más 3 veces la intensidad 3 y todo eso dividido entre 5 más finalmente otra vez la intensidad 3. Y esta es una sola ecuación con una incógnita. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay denominadores en las partes de abajo, hay 2, 5 y hay un 1. Yo voy a sacar mínimo como un múltiplo, que es simplemente multiplicar 2 por 5. Yo puedo multiplicar rápidamente esos dos, porque los dos números son primos, así que el camino más fácil es siempre multiplicar. 2 por 5 es igual a 10, así que multiplicamos todas las fracciones por 10. Mitad 1, mitad 5, quinta 1, quinta 2. Este 5 va a entrar a multiplicarse dentro de la fracción. Este 2 también va a entrar a multiplicarse dentro de la fracción. Y ese 10 con la intensidad 3 se multiplican. Así que empecemos a multiplicar. 5 por menos 3, eso es igual a menos 15. 5 por menos 3 y 3, eso es menos 15. Igual a 2 por 23,5, 2 por 5 es igual a 10, llevo 1, 2 por 3, 6, más 1, 7, 2 por 2 da 4, 47. Más 2 por 3, esto es igual a 6 veces la intensidad 3, más 10 veces la intensidad 3. Aquí lo que a mí me gusta hacer es mandar todas las letras a un lado y todos los números al otro lado. En este caso, el 47 va a pasar a la izquierda, así que tengo menos 15 menos 47, y este menos 15 ha pasado a la derecha con la función cambiada, o el signo cambiado, como quieran decir. Así que esto es en realidad 15 veces la intensidad 3, más 6 veces la intensidad 3, más 10 veces la intensidad 3. Así que empezamos a sumar semejantes. Menos 15 menos 47, eso es igual a menos 50 más 15 sería 65, pero 65 menos 3 es igual a 62. Igual a 15 más 6 es igual a 21, 21 más 10, esto es igual a 31 y 3. Así que dividimos ambos lados entre 31, así que la intensidad 3 es igual a 62 dividido entre 31, bueno, eso es igual a menos 2. Bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, yo ya tengo fórmulas para la intensidad 1 y la intensidad 2 que dependen de la intensidad 3. Así que vamos a copiar. Copiamos la intensidad 1 y vamos a borrar esta última parte, y en vez de intensidad 3 yo voy a escribir menos 2. Esto sería menos 3, menos por menos da más 6 dividido entre 2, menos 3 más 6, eso es igual a más 3 dividido entre 2, 3 medios es igual a 1,5 amperes. La intensidad 1 es 1,5 amperes. Bien, pasamos ahora finalmente a la intensidad 2. La intensidad 2 es igual a todo eso de ahí, a esta fórmula de acá. No sé por qué no quiero escribir. Ahí está. Bien, y como hace rato, el único cambio que vamos a hacer es cambiar, en vez de escribir intensidad 3 en mi fórmula, vamos a escribir por menos 2. Más por menos da menos, así que esto sería 23,5 menos 6 sobre 5. Y 23,5 menos 6 sería... A ver, 23 menos 6 es 17. Así que eso sería... Y el punto 5, bueno, lo aumentamos, 17.5 dividido entre 5. Y eso quiere decir que 17.5 dividido entre 5, podemos utilizar la calculadora. Esto es igual a 3,5 amperes. Verificamos. 17,5 dividido entre 5. 7 medios, 3,5 amperes.
Y listo, con eso ya tenemos todas las intensidades. La intensidad 1 es igual a 1,5, la intensidad 2 es igual a 3,5 y la intensidad 3 es igual a menos 2. Y listo, con eso termina nuestro ejercicio. Bien, una pequeña pausa. Voy a parar aquí esta grabación y a continuación voy a enviar otro video. ¿Ya? Así que por favor vean en el WhatsApp, debe haber dos links para entrar. Esta es la primera, ya terminó aquí la primera parte. Ahora viene la segunda parte. ¿Ya? Pero si gustan pueden tomarse un descanso de unos 5 minutos. Pero vuelvan por favor a la segunda parte de la clase del día de hoy. Perdón, debería estar. Este es un video, lo pueden pausar y retroceder las veces que gusten. Lo voy a hacer un poco más pequeño, aunque dado que es un video ya no se puede acercar. A ver, desde el inicio. Ahí está mi ejercicio. Hemos hecho ley de nudos, hemos hecho ley de mallas. Hemos hecho mi sistema de ecuaciones. Perdón, antes de irme. ¿Y si yo quisiera resolver esto, pero con una calculadora? ¿Se puede? Sí se puede. Podemos utilizar esta misma calculadora o podemos utilizar una aplicación. ¿Ya? Pero tenemos que hacer unos cambios. El cambio más importante es que no vamos a utilizar intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Vamos a utilizar cualquier otra letra. Puede ser X, Y, Z. En vez de intensidad 1, X. En vez de intensidad 2, Y. En vez de intensidad 3, Z. Así que esto sería X, Z, Y, Z. Y copio todo eso a mi aplicación. Entonces la primera ecuación es X igual a... ¿Vas a escribir o no vas a escribir? X es igual a Y más Z. Bien. Coma. La segunda ecuación es menos 3 es igual a 2Y. Perdón, sí, 2X. Me he equivocado de letra. Ahí está. 2X más 3Z. Mi siguiente ecuación, mi última ecuación es 23,5.5 porque esta página está con el sistema decimal de Estados Unidos. Aunque hay otros países que también usan en vez de coma decimal, punto decimal. Esa es charla de otro día. Ya. Esto es igual a 5Y menos 3Z. Y bótame los resultados por favor y vamos a comparar. Recordemos que X es igual a intensidad 1, que hemos calculado que es 1,5. Y sí, 3 medios es 1,5. Intensidad 3 es menos 2. Aquí está, menos 2. Intensidad 2 es igual a 7 medios. Sí, eso es lo que me salió. Un rato. 17 quintos. 3,5. ¿Ya? Sí, 3,5 es 7 medios. Bien, entonces sí, he confirmado de que estas respuestas son las correctas. ¿Ya? Y ahora, si yo les dijera, depende de ustedes hacer si gustan a mano o si gustan a calculadora, con calculadora. ¿En el examen van a poder usar calculadora? Sí. Sí van a poder usar. Pero ¿y cómo se hace esto en la calculadora? El proceso es un poco más largo. Una vez que les he dado las letras X y Z, tengo que reordenar. Así que esto es X menos Y menos Z igual a 0. Esto va a ser igual a 2X más 3Z igual a menos 3. Y esto sería 5Y menos 3Z igual a 23,5. Este es mi sistema de ecuaciones ordenado. Y vamos a colocar en la calculadora. Un momentito.
Entonces colocamos a la calculadora. Mueve la calculadora, ya está. Entonces primero entramos a sistemas de ecuaciones. Aquí está, ecuaciones y funciones. Es un sistema de ecuaciones lineal. 1. ¿Cuántas incógnitas? Son 3, x y z. Y aquí colocar los valores. En la primera ecuación es 1 menos 1 menos 1, 0. Entonces 1 igual menos 1 igual menos 1 igual 0. En la segunda ecuación es 2, 0, 3 menos 3. 2, 0, 3 y menos 3 en la constante. Luego x en la tercera ecuación es inexistente, así que eso es 0 en igual. La segunda ecuación, el segundo valor es 5y y la tercera es menos 3. La constante 23,5. Y una vez que hemos colocado todos los datos, 3 medios o 1.5, que sería mi intensidad 1, podemos verificar si la intensidad 1 me ha salido 1.5 amperios. Bien, la intensidad 2 es igual a 3,5. Buscamos intensidad 2, 3,5. Bien. Y Z, intensidad 3 es igual a menos 2. Sí, intensidad 3 es igual a menos 2. Y ahí nos ahorramos hacer todo esto. Pero, sí, en nuestro examen, en sus tareas, sí, pueden usar calculadoras. Pero no va a ser justo porque no todos tienen una calculadora que resuelva ecuaciones cuadráticas. O al menos, perdón, sistemas de ecuaciones. Por otro lado, ustedes tienen ya que estar empezando a practicar, a hacer estos ejercicios sin nada de calculadora. Yo he utilizado calculadora para hacer esta división de 17,5 dividido entre 5. ¿Se puede hacer sin calculadora? Sí, sí se puede. ¿Es un poquito largo y a mí me está dando flojera? Sí, un poquito. Ya. Si tienen cualquier duda o quieren que explique cómo dividir ese 17,5 entre 5 sin calculadora y que me salga también 3,5, voy a hacer algo luego. Ojalá. Bien. Como dijimos, ahora sí. Aquí termina este ejercicio más. Así que voy a hacer una pequeña pausa y a continuación viene otro video. ¿Ya? Revisen su WhatsApp y me dicen qué tal. ¿Ya? Ahora sí. Bien, nos vemos en unos minutos.